estos buzos, estos apneístas, que además hay competencias extraordinarias, con muchas categorías y demás. De hecho, hay una plataforma muy famosa que está pasando ahorita un documental sobre las apneas. Por ahí, ojalá puedan buscarlo, es de las más conocidas. Y vale la pena porque es un documental, pero también un poco, con un poco de drama. Vale la pena, lo recomiendo mucho, y es la vida de una apneísta italiana. Y lo que sí es muy, muy común es lo que conocemos como buceo scuba, que es el tanque. Sí, respirar los gases, ¿sí?, atmosféricos, ¿no? Sí, podríamos decir que nos llevamos un poco de nuestra atmósfera cuando buceamos a nuestras espaldas para poder respirar de manera adecuada, que además también es muy interesante porque podemos jugar un poco. Se dice que se hacen cócteles de diferentes gases. Sí, en el diseño del equipo Scuba, que es una maravilla porque aunque data de los años 40 del siglo pasado, básicamente se conserva igual. Claro, ha habido mejoras en materiales, etcétera, pero es un sistema tan eficiente, tan sencillo, tan seguro, que no ha habido necesidad de hacerle cambios así radicales. Hola, ¿qué tal, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en este su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Seguramente han notado, si no es que se ha mojado, que vivimos días muy lluviosos. Por ahí yo veía unos datos que subió un investigador de la Universidad Michoacana, de una estación meteorológica, Alberto Gómez Tagle, que decía todavía a mediados de junio que ya habíamos rebasado la cantidad de lluvia de los últimos 5 años para esa fecha, pues. Sí, entonces, pues yo espero que sigamos así. Si hay un fenómeno meteorológico al que yo le temo es la sequía. Y bueno, pensando en este asunto de la sequía y su antítesis, el exceso de lluvia, pues platicábamos aquí y decíamos, oye, ¿por qué nosotros no podremos respirar bajo el agua, no? Sería muy interesante. Creo que es uno de los grandes fascinaciones de la humanidad, volar y andar bajo el agua, ¿sí? Aunque hay humanos, hay culturas que tienen una capacidad para bucear impresionante, para aguantar la respiración. Habemos quienes tenemos claustrofobia en la inmensidad del agua. Pero bueno, y esto contrasta con los buzos, ¿no? Entonces nosotros decidimos invitar a alguien que es muy buzo para que nos hable de esta actividad, ¿no? Es el maestro Javier Madrigal Guridi. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Trabajador de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, donde se tiene un club de buceo, donde se enseña a los jóvenes a bucear, porque el buceo, además de ser seguramente algo fascinante, como una práctica, como un hobby, vamos, pues también tiene implicaciones en la investigación de una de las áreas más desconocidas de la humanidad, que es el fondo marino, y bueno, los fondos marinos. Entonces, Javier, ¿por qué desconocemos tanto el fondo del mar? Bueno, primero es un sitio que durante muchísimo tiempo fue inaccesible, precisamente por las limitaciones que tú mencionas, ¿no? Los humanos tenemos que respirar oxígeno atmosférico, tenemos pulmones, y que aunque claro, hay organismos como los cetáceos, ¿no? Las ballenas, los delfines, que también tienen pulmones, pero a lo largo de ese proceso de evolución durante millones de años, han adquirido la capacidad de poder almacenar una gran cantidad de oxígeno en sus músculos, en la sangre. En la grasa, ¿no? Así es, sí.
y nosotros obviamente pues podemos estar más sujetos a otro tipo de estrés, por ejemplo, no tener agua para beber en el medio terrestre, pero oxígeno atmosférico tenemos. Realmente es muy difícil que haya algún tipo de estrés por no contar con suficiente oxígeno. Entonces, nuestra especie no tiene esa capacidad, aunque claro, como ocurre cuando uno ve las Olimpiadas, ¿no? A mí me sorprende que haya gente que pueda correr a tal velocidad, sí, que pueda brincar a tal altura, levantar, ¿no? Los levantadores de pesas me impresiona la cantidad de peso que levantan. También así hay gente muy especial, y hay competencias, de hecho, a nivel internacional de apneístas, es decir, gente que compite conteniendo la respiración y hacen cosas que son asombrosas, llegan en apnea a profundidades más allá de los 100 metros. ¿Te acuerdas de la película de Azul Profundo? Uy, cómo no, de este italiano que sí, practicaba. De Jacques Mayol, sí, y Enzo, sí. Y había un cubano también. Sí, cómo no, Pipín, sí, Pipín. Exactamente, sí, que practicaba de hecho aquí en México, por ahí de los 90s. Sí. Ellos tienen la capacidad de conservar más oxígeno y irlo liberando poco a poco. Digo, a diferencia, por ejemplo, mía, que estoy un rato sin aguantar la respiración y no, tengo que rápidamente. Sí, un humano, por ejemplo, no sé, promedio puede 1 minuto máximo, ya con algo de entrenamiento, unos 3, pero claro, estos buzos, estos apneístas, que además hay competencias extraordinarias, con muchas categorías y demás. De hecho, hay una plataforma muy famosa que está pasando ahorita un documental sobre las apneas. Por ahí, ojalá puedan buscarlo, es de las más conocidas. Y vale la pena porque es un documental, pero también un poco con un poco de drama. Vale la pena, lo recomiendo mucho, y es la vida de una apneísta italiana. Sí, hay alguien que murió incluso, ¿no? Una mujer. Sí, una francesa, sí, hubo un error. Siempre se ha discutido mucho cuáles fueron las circunstancias. Parece ser que fue un descuido, hay quienes lo califican de imprudencia. Lo que pasa es que desciende y para poder ascender, son diferentes categorías. En esta categoría, para poder ascender, tenía que inflar una especie de globo que le iba a remolcar a la superficie, pero falla y no se infla el globo, y entonces ella tenía pues de alguna manera calculada la cantidad de oxígeno para el descenso y un ascenso relativamente rápido, pero al no inflarse el globo asciende, pero obviamente durante el ascenso pierde el conocimiento y muere, ¿no? Entonces... Sí. ¿Por qué nosotros, bueno, para la gente que nos escucha, los cetáceos, las ballenas, delfines, vaquitas marinas, son mamíferos, aunque parezcan peces? Así es. Son mamíferos y antiguamente incluso fueron terrestres. Sí. Migraron en todo caso al mar, pero ¿por qué nosotros no podemos respirar el oxígeno disuelto en el agua? En cambio, los peces sí. Bueno, y no solo los peces, ¿no? También, por ejemplo, los crustáceos, un camarón, una jaiba, una langosta, tienen branquias. Y las branquias tienen una membrana muy particular que permite que se lleve a cabo el intercambio de gases, pero no permite que entre un exceso de agua o que pueda modificarse la concentración de iones. En cambio, por ejemplo, una persona, si nosotros inhalamos agua, tendría que ser una solución especial isosmótica, es decir, que tuviera la misma concentración de iones que nuestra sangre, para evitar que ya fuera que parte de esa agua pudiera entrar, dependiendo si es agua dulce o agua salada, pudiera entrar a nuestro organismo, o bien que nosotros experimentáramos algo similar a una especie de deshidratación, un choque osmótico, y nos moriríamos. Además, también hay otra situación. Anatómicamente, las branquias permiten que el agua pase a través de ellas, y la cámara branquial y el opérculo, que pase mediante un sistema de bombeo, que es un flujo unidireccional. En el caso de los pulmones, inhalamos y exhalamos,
el agua es 800 veces más densa que el aire. Entonces sería pesadísimo el esfuerzo mecánico. Se inundarían los pulmones. Se inundarían, pero además inhalar agua o un líquido y exhalarlo sería sumamente cansado para el diafragma. Entonces, pues simplemente no, nuestro organismo no tiene, digamos, las características tanto anatómicas como fisiológicas para ser eficiente. Eso lo podemos experimentar cuando nos ha llegado a pasar que nos atragantamos con agua. Por supuesto. Extraer el agua, o sea, sacarla es extremadamente difícil y cansado. Y le duele a uno todo el pecho del esfuerzo. Tremendo. Entiendo que se ha estado experimentando con soluciones que se pudieran respirar. Sí, exactamente, son soluciones isotónicas y saturadas de oxígeno, pero siguen siendo, digamos, están en fase de prueba. Y lo que sí es muy, muy común es lo que conocemos como buceo scuba, que es el tanque. Sí, respirar los gases atmosféricos, ¿no? Sí, podríamos decir que nos llevamos un poco de nuestra atmósfera cuando buceamos a nuestras espaldas para poder respirar de manera adecuada, que además también es muy interesante porque podemos jugar un poco. Se dice que se hacen cócteles de diferentes gases. Sí, eso te iba a preguntar, a ver, nosotros no respiramos ni acá afuera oxígeno puro, el oxígeno está disuelto en la atmósfera con otros gases. Así es. Si yo respiro oxígeno puro, incluso puedo tener hasta una borrachera de oxígeno, ¿no? Efectivamente, sí. Respirar oxígeno puro, bueno, se puede utilizar para cuestiones clínicas, por ejemplo, en un hospital, en una ambulancia, pero el oxígeno puro, ya estando a nivel del mar, a 6 metros de profundidad en adelante, puede ser tóxico, puede incluso generar convulsiones, desmayos, etcétera. Y lo tenemos que diluir. De hecho, aquí estamos respirando en este momento oxígeno diluido con nitrógeno. Y en términos prácticos, en realidad estamos respirando un 80% de nitrógeno. Que es el gas más abundante en la atmósfera. Así es, exactamente. Y seguramente pizquitas de otras cosas. Sí, exactamente. De dióxido de carbono, metano, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, el tanque se prepara con estas mezclas, dependiendo, no sé, la profundidad. La profundidad, por supuesto. Generalmente usamos aire comprimido. De hecho, es un error cuando dicen el tanque de oxígeno de los buzos. O sea, lleva oxígeno, pero en realidad es aire como el que estamos respirando en este momento. Que lo metieron ahí a presión. A presión, exactamente, ¿no? Un dato interesante. El tanque de buceo tiene 3,000 libras de presión. Esto simplemente para que tomemos en cuenta, por ejemplo, cuando vamos a la gasolinera, ¿no? Y que chéqueme las llantas a 28, 30, 32, tiene 3,000 libras. O sea, es un montón. Impresionante, porque debemos llevar una cantidad importante de aire para poder respirar, sobre todo para poder distender nuestros pulmones de manera adecuada cuando estamos a 10, 20, 30, 40 metros de profundidad, y eso lo logramos gracias a la presión del tanque y a la función del regulador. Sí, ahora veo a los buzos que se ponen en la boca directamente la manguera del tanque, que tiene reguladores y demás. ¿Podríamos respirar con un casco como si fuera la atmósfera real? Es decir, que no tuviéramos que directamente meterlo a la boca. Sí, por supuesto. Hay cascos, hay máscaras completas, puedes respirar por la nariz. De hecho, hay algunas que tienen comunicadores. Alguna vez tuve la oportunidad de utilizar una, no es mía, pero la conseguimos para un proyecto. ¿Puedes hablar allá? Puedes hablar, sí. Es una maravilla. Pero no son son costosas, y además pueden ser un poco más peligrosas en caso de un accidente, porque te tienes que quitar a veces la máscara para poder utilizar una fuente alterna de emergencia. Sí, mira, casi estamos terminando el primer corte, pero me gustaría que al regresar nos platicaras algo de estos buzos de profundidad. Por ejemplo, los que trabajan en las plataformas petroleras, que tienen que descender un montón. Esas son preparaciones especiales y son categorías de buceo profesional, y es una carrera, se estudia. Es una carrera para esto. Vamos a la pausa y regresamos. Perfecto. No le cambie.
Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de buceo. Uno pensaría, bueno, pues es un ambiente antinatural para nosotros. ¿Qué demonios andamos haciendo ahí, Javier? Uy, pues es algo que desde mi perspectiva, desde niño yo tuve muchos juguetes que eran buzos. ¿Te acuerdas un buzo que le apretaban una bombita? Lo tuve, claro, por supuesto, y también había buzos que los conectaba uno a la bombita del acuario y era para airear y oxigenar un poco el agua, pero eran buzos. Y luego tuve uno de mis juguetes más preciados, me lo acabé, se acabó de tanto que jugué con él. Tenía el Calypso, el buque oceanográfico de Jacques Cousteau. A ver, para quien no lo sepa, la gente más joven, yo creo que nosotros en gran medida le debemos nuestra vocación a los programas de Jacques Cousteau que se pasaban aquí en México sobre el mundo submarino, las maravillas del mundo. Y me acuerdo yo el doblaje en español, que era genial, ¿no? Sí, en las profundidades del mar. Haciendo el acento un poco francés de Cousteau, sí, cómo no. Ese tipo de cosas. Pero fue uno de los buzos, yo creo que hizo popular el buceo, ¿no? Sí, además él junto con otro ingeniero francés son los que diseñaron el equipo de buceo Scuba. Esta nave para bajar a grandes profundidades, ¿no? Así es, sí, los batiscafos también, sí, también estuvieron, pero sobre todo involucrados en el diseño del equipo Scuba, que es una maravilla porque aunque data de los años 40 del siglo pasado, básicamente se conserva igual. Claro, ha habido mejoras en materiales, etcétera, pero es un sistema tan eficiente, tan sencillo, tan seguro, que no ha habido necesidad de hacerle cambios así radicales. Es casi como una bicicleta, claro. Las bicicletas ahora, los materiales, etcétera, pero siguen siendo 2 ruedas y listo, ¿no? El libro, la bicicleta son los inventos perfectos, ¿no? Porque siguen siendo lo que han sido desde el principio. A lo mejor el tamaño de la rueda cambió. En el caso de este equipo de buceo, básicamente es el mismo principio, ¿no? Así es. Un tanque donde llevas aire o mezcla de gases, una manguera que te lo proporciona el cuerpo y una manera de sacar el CO2, ¿no? Sí, bueno, podríamos hablar de 3 grandes tipos de equipos de buceo. El más común es el Scuba, que es este tanque de aluminio, a veces puede ser de acero. El de hombre rana, ¿no? El de hombre rana, exactamente, que es muy seguro, relativamente económico y que nos permite tener mucha libertad de movimiento. Puede usar uno desde 1 hasta, a veces he visto gente con 4 tanques. Sí, he visto películas así. Sí, es quizá el más ampliamente utilizado. Después están los equipos de circuito cerrado, semicerrado, que son más de uso militar, que tienen un filtro. Traen un tanque con gases, o pueden traer varios tanques pequeños con gases a presión, pero tienen ahí la parte más importante, es que tienen un filtro con unas sales por las que pasa el aire que exhalamos y hay una reacción con el dióxido de carbono, atrapan el carbono, y queda libre el oxígeno. O sea, lo reciclan. Y se está reciclando y eso evita que haya burbujas. En términos militares eso es sumamente importante. Porque no los detectan, ¿no? Exactamente, ¿no? O los escuchan incluso. Por supuesto. Sí. Pero también ha sido muy útil para la ciencia este tipo de equipo, porque al no haber burbujas, los peces no se asustan tanto y entonces esas tomas que vemos a veces en los documentales de vida marina y demás, que dicen, ¿cómo las tomaron? Muchas veces es gracias a que llevan este tipo de equipos, porque por lo general, cuando llevamos un equipo de sistema Scuba, que es de circuito abierto, que cuando exhalamos salen las burbujas y hacen un montón de ruido y brillan. Los peces pues se van, ¿no? Otros animales. Exactamente, entonces están los de circuito cerrado o semicerrado, porque para uso civil intencionalmente dejan que salga una pequeña cantidad de aire o de gases para que no se puedan utilizar de manera furtiva, pues en algún atentado o algo así, un sabotaje. Y finalmente están
los equipos de buceo que le llaman a veces comercial, de plataforma petrolera, que es donde el suministro de gas viene desde un barco o desde la misma plataforma. Eso es lo que llamamos escafandra. Exactamente, es un casco en donde además el buzo puede inhalar y exhalar por la nariz, llevan un micrófono, pueden comunicarse con el exterior, tienen además, se llama la manguera, le llaman un cordón umbilical, porque es eso, ¿no? O sea, mantiene vivo al buzo, porque además de enviarle la mezcla de gases que se puede jugar con oxígeno, nitrógeno, helio y hacer diferentes mezclas. Ese equipo es muy pesado, ¿no? Es por necesidad. Sí, de hecho incluso hasta con el equipo Scuba, por ejemplo, tenemos que utilizar lastre, plomos, porque simplemente nuestros pulmones ya nos confieren flotabilidad positiva. Pero además es un globo ahí inflado. Exactamente. Además, cuando vamos a bucear en agua fría, el neopreno, que es una espuma sintética, tiene una gran cantidad de pequeñísimas burbujas en su interior, flota. Y entonces, por ejemplo, si vas a un lugar en donde el agua es calientita, que está rico, ¿no? Como algunas playas que tenemos por aquí en México, ¿no? En el sureste, sobre todo, con el traje de baño es a veces suficiente. Pero hay lugares, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de trabajar, y estoy actualmente trabajando en Siragüen, me encanta meterme a bucear a Siragüen, aunque lamentablemente la transparencia se ha reducido de una manera impresionante, pero me sigue pareciendo un lugar espectacularmente interesante, pero el agua está muy fría y hay que llevar mucho neopreno. Entonces, entre los pulmones, más aparte todo el neopreno que llevamos, yo a veces tengo que ponerme el equivalente a 8 kilos de lastre, y además el tanque, que es de aluminio, pesa alrededor de unos 20 kilos. Entonces el equipo de buceo es un equipo pesado, pero si pensáramos en un equipo ligero, flotaríamos, y lo que queremos precisamente pues es hundirnos, ¿no? Sí, he visto que la escafandra de estos buzos se ponen hasta unos zapatotes, unas botas de fierro, pues de plomo, no sé de qué sean, para que puedan bajar, ¿no? Así es. Y luego lo suben con estas... ¿cómo se llaman estos sistemas de cadenas? Sí, plataformas. Cables, sí. Y hay veces también que duran tanto tiempo. Estos buzos, su trabajo es sumamente interesante porque tienen que soldar, tienen que reparar cables, tienen que darle mantenimiento a las plataformas petroleras, y a veces duran horas a profundidades muy, muy importantes, de más de 100 metros. Entonces, su sangre se satura de gases, particularmente de nitrógeno. Y entonces el ascenso tiene que ser muy, muy lento, porque de otra manera es como cuando abrimos un refresco. Sí. Salen burbujas, pero esas burbujas que vemos en el refresco saldrían en nuestra sangre y pueden viajar a cualquier parte del cuerpo. Ahí, ¿no? Es terrible, ¿no? Si van al cerebro, justo como tú dices, una embolia que puede dejar secuelas permanentes o incluso causar la muerte. Entonces, tiene que ser un ascenso muy, muy lento, o bien lo que hacen es que los suben en cápsulas presurizadas que después se conectan a cápsulas o cámaras presurizadas de cámaras hiperbáricas, ¿no? Exactamente, y entonces los buzos ahí ya realizan descompresiones a veces de días, pero ya tienen cama, están secos. Exactamente, ¿no? Les llevan comida. Pueden checar sus redes sociales y todo, ¿no? Sí. Oye, ¿hasta cuánto es lo más que aguanta un humano sin tanque de profundidad? Luego con un tanque de scuba y luego con algunos otros artilugios, porque las profundidades marinas, incluso la profundidad más grande que se ha medido es mayor que el Monte Everest. O sea, el Monte Everest cabría ahí. Sí, no, nos hemos quedado apenas, hemos bajado muy poco, ¿no? O sea, la fosa Challenger en la trinchera de las Marianas tiene 11 kilómetros. O sea, ahí han bajado contados sumergibles. Está el más reciente, el Deep Sea Challenger de James Cameron, que además le gusta mucho la investigación oceanográfica. Pero nos hemos quedado realmente muy cerca de la superficie. Por ejemplo, en apnea, los apneístas, los récords andan entre 130, 150 metros. Pero ahí aguantan la respiración. Es en apnea. Sí, porque si llevaran un tanque no alcanzaban a llegar ahí. Llevar el tanque les permitiría ir más profundo,
quizá mezclas, ¿no? Con mezclas, pero no podrían ascender rápidamente. En cambio, con apnea pueden hacerlo. Claro, hay ciertos riesgos, pueden colapsarse los pulmones, porque además conforme van descendiendo, los pulmones se comprimen y a veces llegan a colapsar, con la presión del agua, ¿no? Exactamente. Entonces se desgarra, se daña el tejido, y aunque el buzo asciende, ya el pulmón lo lleva colapsado y puede llegar a morir. Entonces andan entre 100, 120, 130 metros, dependiendo de la categoría, a veces un poco menos, porque hay algunas que es nadando activamente, otras llevan lastre, se guían con una cuerda, etcétera. Con buceo scuba tengo entendido, si no me equivoco, pero llevando esta cantidad bárbara de tanques y haciendo descompresiones, es decir, ascensos con pausas, han bajado, si no me equivoco, 332 metros. 332 metros. Y en las plataformas bajan un poco más. Ahora, con una nave como estos submarinos especializados, pues se ha bajado a profundidades enormes, pero no es cualquier nave, porque eso, la presión lo revienta, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, no recuerdo el año, fue por ahí de la década de los 50, creo, el Trieste fue el primer sumergible que pudo bajar a la profundidad máxima. Fueron Don Walsh y Jacques Piccard, un norteamericano y un suizo, quienes conformaron la tripulación, pero 2 personas nada más, porque era una pequeña esfera de titanio, y ha habido muy poca gente que ha podido bajar, y recientemente, y bueno, digo, ya hace más de 10 años, como comentaba hace un momento, James Cameron invirtió pues mucha de su fortuna, y que comparte esa pasión. De hecho, ha hecho películas como la del Secreto del Abismo, Titanic, que tiene que ver mucho con el medio marino. Hizo un sumergible y pudo bajar a esta profundidad, pero son pequeñas esferas de titanio que pueden llegar a colapsar, pero es lo opuesto a una explosión. En una explosión tenemos de un punto hacia expansión, y aquí tenemos de lo que nos rodea hacia un punto, hacia el centro, un colapso muy, muy violento, instantáneo, que puede destruir estas esferas de titanio, y por supuesto las gentes que están al interior pues quedan totalmente desintegradas. Sí. Oye, estamos terminando, muchísimas gracias hoy, pero te vamos a volver a invitar porque esto es muy apasionante. Sí, hombre, se fue rapidísimo. No, me encanta, se fue rapidísimo. Oye, gracias, y gracias al público. Búsquenos en las siguientes entregas. No, hombre, gracias. Un gusto como siempre.